Muy bien, continuamos. Bueno, como habíamos anunciado, tenemos como todos los martes al amigo José Gómez Cerda por aquí, con un tema, el cliché de interés para todos ustedes, todos nosotros, pero que el tema en el día de hoy reviste mucha importancia, quizás por el desconocimiento que muchas personas, a nivel mundial podría decirse, no solamente de la República Dominicana, el desconocimiento de quién fue este personaje, que en el día de hoy José va precisamente a hablar sobre él mismo. José, ¿cómo estás? Muy bueno. Bien. Gracias, Eduardo, por la invitación. Tú sabes que siempre es así. Sí. Entonces, el personaje que tenemos para el día de hoy, tú lo trajiste inclusive aquí ya hecho un libro digital. Sí. Y ese libro digital es sobre Tomás Moro, político y gobernante. ¿Quién fue Tomás Moro, ese político y gobernante que, como dije en principio, se conoce nomás por ese nombre así, pero mucha gente no sabe la influencia que tuvo precisamente en su tiempo y luego después de? Bueno, Tomás Moro, como tú has explicado, es muy desconocido. Fue un personaje del siglo XVI. O sea, el Renacimiento fue un movimiento en el cual se trató de poner al hombre como centro y al hombre desarrollado en las bellas artes, para desarrollar la literatura, la pintura y todo lo que tiene que ver con las bellas artes. En el Renacimiento surgieron dos personajes importantes, que eran humanistas cristianos, que fue Tomás Moro y Erasmo de Rotterdam. Tomás Moro inglés y Erasmo de Rotterdam de Holanda. Y ellos fueron los modelos, o han sido los modelos, para la explicación de lo que es el humanismo cristiano. Tomás Moro es conocido por mucha gente como el hombre que se opuso al divorcio de Enrique VIII Por con ejemplo, Ana Bolena. Antes de tú continuar sobre eso, es bueno aclarar. ¿Tomás Moro realmente es un santo? ¿Fue canonizado o no es? Esto lo vamos a explicar ahora. Sí. A ver. O sea, Tomás Moro es conocido porque se opuso al divorcio del rey Enrique VIII con Ana Bolena. Y él era el canciller de Inglaterra, quiere decir, después del rey y el hombre que aplicaba la política era el canciller, y ese era Tomás Moro. Él se opuso y el rey lo sometió preso durante más de un año y después lo decapitaron, quiere decir, le cortaron la cabeza. Por el simple hecho de oponerse a esa Por oponerse, porque el rey pensó que el papa que se había opuesto en ese caso, Tomás Moro, que era católico, era capaz de convencerlo para que el rey hiciera lo que quisiera, como era normal y costumbre en todos los reinados en Europa. Y también Tomás Moro es conocido como el autor de una obra política que ha trascendido todo el tiempo, que es la utopía. Y la utopía es una sociedad, utopía quiere decir de ningún lugar, sí, que no se ha aplicado en ninguna parte, porque se establece una sociedad primero donde no existe el dinero. Y eso ha impedido que no se pueda ejecutar. Por algo se llama utopía. Por eso se llama utopía. Pero Tomás Moro es, además de esas cosas, un modelo de abogado. Y hay actualmente en los Estados Unidos y en Inglaterra 60 asociaciones de abogados que tienen el nombre de Tomás Moro. Quiere decir, es un modelo de abogado. Como jurista es un modelo, o sea, porque hay abogados, pero también hay juristas, de jurista. Y podríamos decir, Tomás Moro fue un político honesto, y eso le ha valido para 500 años después de su existencia tener vigencia en el mundo, para eso. Y Tomás Moro, a la pregunta tuya,
fue canonizado en 1895 por el Papa León XIII, fue beatificado, o sea, hecho santo en 1935, y en el año 2000 el Papa Juan Pablo II lo hizo el patrón de los políticos y de los gobernantes. Quiere decir que en la historia Tomás Moro tiene muchas facetas que son desconocidas. Pero óyeme, José, pero ¿y las reglas para la iglesia canonizar a una persona? ¿Realmente las tenía Tomás Moro? Bueno, él fue considerado no solamente por la Iglesia Católica, sino la iglesia que sustituyó el catolicismo en Inglaterra. Los anglicanos lo consideran, porque ellos no tienen santos, lo consideran, digamos, como un santo también. Para la canonización a que sea considerado un santo, se tienen que producir milagros. Si no hay milagros, no pueden ser. Por eso de 1800 y pico hasta 1935 fue cuando fue canonizado como santo. Entonces, y patrón de los políticos y de los gobernantes es a partir del año 2000. Quiere decir que hay mucha gente que todavía no lo conoce. En las iglesias no hay, por ejemplo, en República Dominicana, sacerdotes, obispos que sean especialistas en Tomás Moro, porque siempre lo vieron como un político de hace varios siglos que se comportó muy bien, que fue muy honesto, pero no como un santo. Los políticos dominicanos no conocen en su mayoría quién fue Tomás Moro, y es el patrón de los políticos. Quiere decir que todos los políticos católicos... ¿Por qué le llaman el patrón de los políticos? Bueno, la iglesia tiene santos que son patronos para cada uno de los oficios de las regiones, y es eso porque él fue un político. Quiere decir, él fue juez, él fue fiscal, él fue presidente de la Cámara de los Comunes, que es donde se tratan toda la política de Inglaterra, y fue canciller. El canciller era, después del rey, el que mandaba y ejecutaba todas las leyes. Y hay que saber que él gobernó cuando existía la Inquisición, que era una época muy difícil para un gobernante. Era cuando existía la reforma de Martín Lutero y cuando existía Maquiavelo. Quiere decir que eran personajes de esa época contemporáneo con él, en la cual se tenía que enfrentar desde el punto de vista ideológico. La influencia mundial que tiene su famosa obra, La Utopía, que realmente ha calado en la República Dominicana. No ha calado en ninguna parte del mundo. Porque como te expliqué, el primer principio, digamos, que tiene eso es crear una sociedad sin dinero. Y eso no ha existido. Existieron en Inglaterra, en Francia y en otros países personas que quisieron aplicar la utopía en su medio. Robert Owens era un inglés que era un patrón poderoso y quiso hacer empresas con los principios de la utopía. Quiere decir, educar a los hijos de los trabajadores, pagar salario justo, distribuir los beneficios entre todos los que producen la producción. Sin embargo, eso fracasó. Saint-Simon de Francia también creó un movimiento, los falancerios. Carlos Marx, cuando tomó, digamos, las ideas políticas y sus principios ideológicos, clasificó a todas esas personas que quisieron hacer la utopía como socialistas utópicos. Y él decía que esos socialistas románticos o utópicos eran diferentes a los que él planteaba un socialismo científico, basado en el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Entonces, todas aquellas personas que han querido crear una sociedad como la utopía, ha sido un fracaso. Primero, porque la utopía plantea no solamente una sociedad sin dinero, sino una sociedad donde todos trabajen 6 horas al día, donde puedan dedicar 2 horas para las bellas artes, para estudiar, para ilustrarse, para leer, en la cual todas las casas tienen que ser iguales. Y eso
no se ha logrado en ninguna parte del mundo. Por Imposible. eso la utopía, la obra de Tomás Moro, la utopía, es el proyecto de una sociedad que no se ha realizado todavía. Entonces, Tomás Moro es un modelo para los políticos, pero también es un modelo para los gobernantes, porque es el patrón de los gobernantes. Él es que enseña cómo dirigir una nación desde el punto de vista de canciller, como llamaríamos ahora primer ministro. Ajá. En Inglaterra, en Alemania todavía se queda que el canciller es el que maneja la política, por eso la Merkel es la gobernante y es una canciller. En Inglaterra es el primer ministro. Entonces, Tomás Moro es un modelo primero para los abogados, porque él, toda la aplicación que tuvo, él tuvo una formación excelente, porque su padre había sido un sir o lord, quiere decir que no era una persona normal, sino que tuvo de los mejores profesores en las mejores universidades, y el talento de él, junto con lo de Erasmo de Rotterdam, eran sobresalientes en Europa entero. En esa época internacional se llamaba Europa, porque en la época en la cual fue el descubrimiento de América, o sea, a él lo guillotinaron, le cortaron la cabeza, mejor dicho, en 1535, y durante todo ese tiempo él estuvo en la política activa. Entonces, Tomás Moro, muchas personas que están en la política debieran conocer el pensamiento y las obras que hizo Tomás Moro. Muy difícil porque... Los que son gobernantes, Ajá. porque es el patrón de los gobernantes. Y cuando hablo de los gobernantes no quiere decir el presidente de la República. No. Gobernantes son todas aquellas personas que toman decisiones a nombre de grupos. Por ejemplo, un síndico es un gobernante, un alcalde es un gobernante, un ministro de cualquier es un gobernante. Yo soy un gobernante porque yo dirijo una asociación de periodistas y escritores y dirijo una asociación de adultos mayores y gobierno en esas instituciones. Entonces, para los jóvenes que están buscando modelos de político y especialmente aquellos que tienen creencias, Tomás Moro es el personaje ideal para estudiar su vida, su obra, no solamente la utopía, sino el carácter político que él tuvo siendo abogado, siendo jurista, siendo juez, siendo fiscal, siendo procurador y siendo jefe de la política de Inglaterra. Por eso Tomás Moro es un modelo para políticos y para gobernantes. Muy bien, todos los martes tenemos por aquí la presencia de José Gómez Cerda sobre un tema diferente de interés para todos ustedes. Así que, amigos telespectadores, pasen muy buenos días.